Bueno, en esta oportunidad quisiéramos enfatizar un poquito más acerca de lo que es propiamente o lo que se conoce como el duelo anticipatorio. El duelo es esa etapa de dolor, ¿no? La palabra duelo viene de dolo, que significa dolor en latín. Y todos los seres humanos experimentamos el duelo en algún momento de nuestra vida, ante la pérdida de algún ser querido o ante la pérdida de algún elemento importante para nosotros, que puede ser un elemento concreto o subjetivo. No solamente experimentamos duelos cuando perdemos un familiar, ¿verdad? Como por ejemplo, experimentamos un duelo cuando nosotros nos cambiamos de un lugar, cuando dejamos un trabajo o cuando emigramos y vamos hacia otro lugar. Entonces hacemos el duelo o tenemos, en teoría, ¿verdad?, que hacer el duelo respectivo de, de todo aquello que dejamos y tenemos que hacer los cierres que son necesarios para abrir nuevas etapas y capítulos en nuestra vida. Cuando hablamos, por ejemplo, del cuidador, la cuidadora de pacientes crónicos o enfermos terminales, hay una parte fundamental aquí que es el duelo anticipatorio para toda la familia, no solamente para el enfermo, eh, que debe recibir una noticia como por ejemplo que su enfermedad será algo crónico o eh, que será una enfermedad eh, em, por la cual la persona, digamos el paciente, va a morir. Entonces, ya podemos hablar un poquito más adelante acerca de ese detalle, ese punto, eh, si es importante decirle al paciente, darle la noticia que su enfermedad puede ser una enfermedad crónica o una enfermedad terminal. No solamente al paciente, sino también a la familia. Entonces, el duelo anticipatorio se trata de todo un proceso que debe vivir el paciente y la familia, anticipando la pérdida final o las pérdidas finales que se van a dar en un tiempo a futuro, que depende de cada caso, de cada situación. Y es importante tener presente que cuando estamos hablando de un paciente terminal, eh, a un futuro no solamente se va a dar la muerte de la persona, sino que también paralelamente o alrededor de la pérdida principal, que sería el fallecimiento de ese paciente, hay una serie de pérdidas secundarias, por así decirlo, que se dan en este proceso. Como por ejemplo, una familia que recibe la noticia que un miembro, digamos, tal vez ese miembro de la familia sea el principal aportador de lo económico eh, para el sustento del hogar, por ejemplo, ¿no? Entonces, la enfermedad terminal de esa persona va a implicar no solamente el fallecimiento del paciente, sino también para la familia Claro. va a significar un golpe. Sí, esto es importante, lo del duelo anticipatorio, eh, porque cuando hablamos de duelo anticipatorio nos estamos refiriendo casi siempre, lógicamente, en un contexto de pacientes paliativos con enfermedades terminales. Y aquí viene el elemento de la preparación emocional
no solamente del paciente, sino que también de todos los allegados, de toda la familia, ¿no? Eh, porque la familia tiene que de alguna manera ir visualizando la pérdida de esa persona, anticipando, preparándose para ese desenlace, por ejemplo, ¿no? Los planes eh, que tienen que ir elaborando el paciente, por ejemplo, ¿no? Ante su propia situación. Por ejemplo, todos los planes de arreglo de su vida, legales, por ejemplo. Pero también la familia. Entonces, el duelo anticipatorio es importante o se espera que el contexto de los trabajadores de la salud que están atendiendo al paciente y a esa familia, que le estén de alguna manera ayudando para que puedan comenzar a elaborar anticipadamente el duelo de la pérdida de ese familiar. Entonces, cuando a una familia se le informa que el paciente eh, tendrá que pasar por todo ese proceso de cuidados paliativos y que la enfermedad es terminal, se van a dar las más diversas reacciones, ¿no es cierto?, que uno se pueda imaginar. Entonces, ¿por qué? Porque dependerá de las herramientas emocionales, psicológicas que tengan cada uno de los miembros de la familia. Luego podemos hablar un poquito acerca de la noticia que se le da al paciente, ¿no? Pero en este caso, hablando un poquito más de la familia, ¿no? Eh, lo normal, lo común que uno eh, va a encontrarse cuando tiene que informar a una familia acerca de la situación de su familiar, ¿no? Es decir, que tiene una enfermedad terminal y que hay que prepararse para todo el proceso paliativo, ¿no? Hasta el desenlace final del paciente. Eh, Se supone que todo el equipo de salud eh, deberá ir preparando a la familia. Bueno, ¿qué tipo de reacciones normalmente vemos que ocurren, ¿verdad? Bueno, son las reacciones propias de todo ser humano ante una noticia que nos resistimos a aceptar, ¿no es cierto? Por ejemplo, un elemento eh, de esa situación llamada duelo es la negación. Cuando tenemos que pasar por una situación que no nos agrada, que nos genera una gran expectativa, sobre todo negativa, ¿no? O sufrimiento, por ejemplo, tenemos que ser conscientes que va a ser como una especie de golpe, un shock, ¿no? Un golpe emocional que nos va a producir a nosotros o a cualquier ser humano, en mayor o en menor medida, una reacción defensiva del organismo que se conoce normalmente como negación. Es como decir, cuando a uno le dan la noticia de algo sumamente fuerte, uno tiende a decir, por ejemplo, no, no puede ser, no, no, esto no puede ser, no me puede estar pasando a mí, no, no, es como un golpe que recibe la persona. Esa situación, esa etapa de negación va a depender en profundidad de todos los recursos emocionales, psicológicos, las herramientas emocionales con las que cuente la persona que recibe la noticia. Eh, Cualquier cosa, si no estoy siendo claro en algún punto, con toda libertad ahí me puedes
interrumpir para ampliar la información, pero lo que quiero dar a entender es que es normal, es común que las personas reaccionen con una negación, es decir, no aceptación de la situación. Entonces, imaginemos que toda una familia debe recibir la noticia que un miembro de la misma tiene una enfermedad terminal, ¿no? Bueno, entonces yo creo que lo más sano en ese caso es el abordaje de familia, el abordaje familiar, ¿no? Que se pueda informar, ojalá lo ideal, a toda la familia reunida para dar a conocer esa noticia. Entonces, si ella tiene un seguimiento psicológico apropiado, podrá pasar por todas las etapas del duelo satisfactoriamente. De lo contrario, puede ser que se generen algunas fisuras, daños emocionales eh, en sus miembros o a nivel de todo el sistema familiar. Por eso es muy importante este punto, cómo la familia va a comenzar anticipatoriamente a vivir este proceso del duelo. Sobre todo esta primera etapa, que es la etapa de la noticia, por así decirlo, ¿no? Eh, Lógicamente, uno como terapeuta, como psicólogo, sabe que al principio va a haber una especie de mecanismo de defensa que se va a levantar en la psiquis de las personas que reciben una noticia dolorosa, desagradable, ¿no? Claro. Y que al principio van a entrar en una situación como de letargo, le llamo yo, ¿verdad? Mental, emocional, que puede durar desde unos minutos hasta días, ¿no? Que es la negación. No, no puede ser, no Don puede Mario. ser. ¿Sí? ¿Cierto, no? Y la profundidad de esta etapa, de este momento, Sí, señor. es importante, ¿verdad? ¿Por qué? Porque en las primeras horas y en los primeros días, yo diría en los primeros 3 días, bueno, es algo personal mío, ¿cierto? Con mi Ujú. experiencia, ¿no? Yo Claro. creo que en las primeras horas y en los primeros 3 días es importante que la familia sea asistida psicológicamente, ¿no? Cuando se le ha dado una noticia que uno de sus miembros tiene una enfermedad terminal o que va a iniciar un proceso de pasar por todo ese periodo de tratamiento paliativo, por ejemplo, que va a demandar que el contexto familiar se prepare, ¿no? Económicamente, psicológicamente, haga planes especiales para atender al enfermo, etcétera. Don Mario, Sí, William. Ujú. ¿qué le parece si nos amplía acerca de las dificultades que tienen las personas eh, para aceptar esta condición presente? Bueno, es algo muy propio del ser humano, como decía, es algo así como un mecanismo de defensa que todos tenemos, ¿no? Claro. Que ante una noticia inesperada, desagradable, ante un suceso, un fenómeno, Sí, señor. entremos en una especie como de negación, ¿no? De no aceptar la realidad, ¿no? Entonces, es como que de alguna manera nos transportamos a un mundo de fantasía, como buscando una especie de protección psicológica, ¿no? Eh, entonces, nos escapamos de la realidad, por así decirlo. Nos Ujú. cuesta tolerar la realidad, tolerar la noticia, aceptarla, ¿no? Esa noticia que nos están dando, por ejemplo. Entonces entramos como una especie de letargo psicológico, de negación, como de bloqueo, por así decirlo. Unas personas quedan como congeladas,
No sé si tú has visto o alguna de las personas televidentes que nos están viendo, en alguna oportunidad han visto una persona que queda como congelada, ¿no? Ante una noticia inesperada, Lo que llamamos eh, shock. so- sobre todo desagradable, es un shock psicológico, ¿no? Entonces, esa parte normal, ¿verdad? A todo nos puede pasar, a todo nos puede suceder en mayor o en menor medida, ¿verdad? Ahí es donde debe primar, por así decirlo. Lo peor que puede pasar es que esa familia se desintegre o que los miembros de esa familia comiencen a pelear entre sí o comiencen a cuidar a ese paciente desde una posición errónea, como digo, desde el mandato, el deber, porque la cultura, la sociedad, la religión me lo demanda, porque es mi hijo, porque es mi padre, porque, qué sé yo. Entonces, no. Ahí es donde la familia necesita ayuda para poder ser consciente de estas luchas emocionales que se despiertan, ¿no? Imaginemos una familia que tal vez ha estado muy dividida, con muchos conflictos internos. O imaginemos, por ejemplo, una familia que tal vez ha tenido, eh, no sé, muchos problemas con la persona que ahora tiene una enfermedad terminal, que ha sido tal vez una persona que les ha hecho sufrir, que ha tenido una conducta tal vez no muy buena para con ellos. Y cuando reciben la noticia de que esta persona tiene una enfermedad terminal, va a suceder un caos dentro de esa familia. Es decir, va a haber una resistencia muy grande a cuidar a esa persona o lo van a hacer desde una posición, desde una actitud espiritual, emocional equivocada. La actitud del deber, la actitud de que, bueno, ni modo, que me queda, ¿no? Entonces, lo que se va a cosechar es más sufrimiento. Ahora, ¿qué pasaría, por ejemplo, si una familia al recibir una noticia de este tipo reacciona, digamos, eh, pero es atendida a nivel psicológico y esta familia tiene la oportunidad de hablar acerca de los sentimientos, del conflicto que tienen entre ellos o de los sentimientos negativos que tienen hacia esa persona que tienen que cuidar? Yo creo que ahí se abre una oportunidad de ayuda a toda la familia, porque yo he tenido la oportunidad de ver casos que familias divididas ante una intervención, una ayuda, un acompañamiento terapéutico, porque esto no es cuestión de una reunión nada más, ¿no? Sino de un acompañamiento terapéutico, esta familia ha logrado unirse, ha logrado aprender a distribuirse la responsabilidad del cuidado de ese paciente y sobre todo tal vez ha tenido la oportunidad de comenzar un proceso de perdón. Estamos hipotéticamente imaginándonos el caso de una familia que tiene que cuidar. Ha sido una persona alcohólica, estoy acordando un caso en especial en este momento, que generó mucho sufrimiento a nivel emocional, económico, de todo tipo, al sistema familiar, ¿verdad? Y cuando se le da la noticia a la familia que tiene cirrosis y un problema
irreversible a nivel del hígado y que tiene poco tiempo de vida, entonces esta familia entra en una crisis emocional, ¿no? ¿Por qué? Porque recibe esta noticia de la muerte, de la inminente muerte de este miembro, pero en medio de un contexto de dolor, de enojo hacia con él. Entonces, el proceso de intervención ayudó a que se tome conciencia de este enojo que se viene arrastrando por años y a comenzar de alguna manera el proceso de tomar conciencia de la realidad que se está comenzando a vivir y del perdón, que no es nada fácil, por cierto, ¿no? No simplemente decir, ah, bueno, sí, yo lo voy a perdonar, es mi papá o es mi hermano y bueno, olvidado todo lo que... No, eso no es así, eso no es así. No funciona de esa manera en la realidad de la vida. El proceso del perdón es un proceso que hay que trabajarlo y trabajarlo duro. Y también trabajar con el paciente, porque el paciente necesita la ayuda espiritual, psicológica, emocional, no solamente la física. Porque he tenido la oportunidad de atender a pacientes terminales que reconocen que han hecho mal, que han cometido serios errores y han tenido un proceso de cambio, de arrepentimiento, de toma de conciencia, de perdón, a quienes también le han hecho daño a él, ¿verdad? Pacientes que en algunas ocasiones han tenido la oportunidad de pedir perdón, saben que van a morir, que tienen una enfermedad terminal, pero han podido tomar conciencia y trabajar esa situación, enfrentarse a la realidad de la muerte, porque esto nos mueve profundamente este tema a todos. ¿Por qué? Porque nos confronta ante una realidad que por lo general los seres humanos no queremos enfrentar, que es la realidad de que vamos a morir, todos. Entonces, cuando un paciente recibe la noticia, ¿no? Anticipatoriamente, ¿verdad? Que le quedan tanto tiempo de vida, tiene la oportunidad Claro. existencialmente de ordenar su mundo interno. ¿Y por qué no encontrar la paz en ese proceso tan difícil que es la aceptación de la realidad de la muerte? Porque la vida es una cara de la moneda, la otra cara es la muerte, ¿cierto? Claro. Entonces, cuando tenemos una noticia de ese tipo, pues Oh, sí. no nos queda otra salida que decir, no, momento, ya no puedo seguir escapando a una realidad que siempre le he estado escapando, ¿verdad? Mm, Que es que en algún momento voy a morir. cierto. Hasta me dieron fecha. Bueno, ok, sí, voy a morir y tengo que prepararme para eso. Aceptarlo. Aceptarlo, ¿verdad? Eso es algo liberador, pero es algo impresionante, William. Sí. Cuando una persona comienza a enfrentar esa realidad. Don Mario, estamos llegando ya al término de Actualidad TV. Y Para... estamos en el primer punto Impresionante. del proceso del duelo, porque el Impresionante. primer punto es la negación. Claro. Después hay otras etapas, como la etapa del desespero, o algunos le llaman la etapa de la ira, del enojo. Luego otra etapa, la etapa de la depresión. Luego viene otra etapa que se llama la etapa de la negociación, ¿no es cierto? Y Hasta que se llega a la etapa final, que es la etapa de la aceptación, ¿no? Aceptación, bueno, yo diría que la etapa final sería más bien la etapa de la incorporación de esa realidad a la vida, ¿no? Primero acepto la noticia, acepto la realidad y
bueno, comienzo a aprender, ¿no? Porque es un proceso de aprendizaje de cómo incorporo esta situación, esta realidad que me ha tocado vivir a mi vida para seguir adelante. Don Mario, Entonces, sí, ¿y qué se le puede decir a una persona? ¿Qué se le puede decir a una familia o a un paciente? ¿Y qué no se le puede decir? Ya para ir cerrando bueno, este depende primer mucho del punto. abordaje, mucho del abordaje terapéutico. Yo soy una persona muy franca, muy sincera, ¿verdad? Sí, sí, sí. Trabajo mucho la realidad de la vida y de la muerte. Los seres humanos vivimos bajo un miedo pavoroso, una negación total y absoluta de la realidad de la muerte. Y no podemos ser libres hasta que nosotros aprendemos a aceptar que eso es una situación que todos los seres humanos tenemos que vivir. Entonces yo he visto cambios maravillosos en familias, en enfermos terminales, cambios espirituales. Como teólogo hablo, como psicólogo, ¿verdad? Increíble, solo por el hecho de aceptar existencialmente, Dios no es malo conmigo porque yo voy a morir, porque un pariente va a morir. Yo no tengo por qué enojarme con Dios, pelearme con Dios, porque es parte de la vida, parte de la ley de la vida, ¿no es cierto? ¿No? Entonces estamos en la primera etapa, que es la etapa de la negación. En otro programa podemos tocar las otras etapas, si te parece, ¿verdad? Pero vea qué importante que es la primera. Recibir la noticia y aprender con dignidad, con valor, con espiritualidad, aprender a aceptar esa realidad y comenzar a trabajar esa realidad, ¿no es cierto? Ya sea que a mí me dicen, Mario, te quedan 6 meses de vida, o que me digan, Mario, tu pariente tiene, tu amigo, tu pariente, qué sé yo, le quedan 6 meses de vida, ¿no? Es que sin Entonces, duda eso es un choque fuertísimo. Que te digan, fuertísimo, mira, pero te para quedan 6 meses todos, de vida, te quedan 3 meses de vida. exactamente, Caramba, para todos, no ¡pum! Eso es solamente un para el boom. paciente, Sí, ¿verdad? sí, sí, Por correcto. eso digo, hay que atender esto sistémicamente, es decir, a nivel familiar. Y cierro diciéndote, la mejor posición para trabajar este tema, yo como paciente que me dicen, me quedan 6 meses de vida, o yo como familiar, cuidador, futuro cuidador que me dicen, tu pariente va a morir, Wow, tiene 1 año, 6 meses, ¿no? Es aprender a ocupar mi posición, no de cuidador por mandato, ¿verdad? Porque simplemente es mi familiar y tengo que, no, ¿no? Sino de el amor. Es decir, para eso yo tengo que sanar mis heridas, mi dolor, qué importante. mi conflicto con esa persona que va a fallecer, pero que va a fallecer en algún momento, pero no solamente con él, sino también con mis hermanos, con mi familia, ¿verdad? Con el resto de mi familia. Tengo que solucionar, tengo que sanar. Y no hay nada más hermoso, William, de ver familias que tal vez por años han vivido divididas y ante la noticia de que un miembro va a morir, aprenden a perdonarse, a sanarse, a unirse Claro. como un solo cuerpo, haciendo que ese pasaje de la vida a la muerte del paciente sea de una forma digna, de una forma, no sé, no sé cómo llamarle, sí, este, positiva, por así decirlo, ¿no? Tan grata. Que no sea negativa, que no sea dolorosa. No sé, es tan diferente ver, por ejemplo, a mí me ha tocado ver pacientes que se resisten a morir, están agonizando y se resisten a morir, Ujú. y te das cuenta, uno sabe a nivel espiritual, psicológico, que es porque no han solucionado conflictos que tenían que Qué solucionar, importante eso. Sí, ¿verdad? cierto. Y ver pacientes que sí lo han hecho, pacientes que me han dicho, yo estoy bien, voy a morir, pero estoy bien, no se preocupe, no se preocupe.
con paz en sus ojos. Algo impresionante, William, Una lo que es paz. ver a una persona con paz en sus ojos, porque va a morir, pero ha sanado su dolor, ha podido perdonar y ubicarse como paciente en el lugar del amor. Bueno, sin Y duda. o como cuidador, despedir a ese paciente desde el lugar del amor también, ¿verdad? Qué lindo, sí, definitivamente. Hay mucho, se queda mucho, como usted dice, don Mario, se queda mucho por tocar, mucho tema que queda en la mesa de trabajo, pero Ahí más seguimos, ahí adelante seguimos. vamos a seguir Sí. Mi trabajando en estos teléfono, detalles. cualquier cosa, Adelante, me puede escribir al WhatsApp, ¿verdad? claro. Al 6207 7777. 6207 7777. Me pueden escribir con toda confianza al WhatsApp y yo respondo todos los mensajes en la medida que puedo hacerlo, ¿verdad? Así que, estimado amigo televidente, si desea ponerse en contacto directamente con don Mario Machado, puede hacerlo también con toda confianza. También recuerde que estamos recibiendo los mensajes. Nuevamente queremos agradecer a los amigos que nos han dejado sus comentarios en el programa pasado. Queremos también agradecer su amable sintonía. Don Mario, muchísimas gracias por la amabilidad y la Gracias gentileza. a ti, William. Amigos televidentes, estamos llegando al término de su programa Actualidad TV. Sigan con nosotros con Estudio 10 TV, ya vienen las noticias. Hasta luego.